¿Alguna vez has sentido que un gato negro te seguía con la mirada, como si supiera algo que tú no? ¿Y si te dijera que este enigmático animal ha sido adorado como un dios y temido como un demonio? Hoy, en Patas y Leyendas, desentrañamos los misterios del gato negro, símbolo de la magia, compañero de brujas, protector silencioso y protagonista de una historia tan fascinante como oscura. Antes de ser temido, el gato fue venerado. En el antiguo Egipto, los gatos eran sagrados. Bastet, la diosa con cabeza felina, representaba la protección, el hogar y la fertilidad. Matar a un gato, incluso por accidente, podía castigarse con la muerte. Cuando los gatos morían, las familias los momificaban. Los enterraban con rituales y a veces incluso se afeitaban las cejas en señal de duelo. La popularidad del gato egipcio fue tal que los fenicios empezaron a comerciar con ellos, extendiéndolos por el Mediterráneo. Así llegaron a Grecia y Roma, donde fueron adoptados por su habilidad para cazar plagas, pero también por su aura mística. Con la expansión del cristianismo en Europa, muchas costumbres paganas comenzaron a demonizarse. Los gatos, especialmente los negros, pasaron de ser vistos como protectores del hogar a símbolos de algo más oscuro. La asociación entre gatos negros y brujas comienza a vislumbrarse en los siglos XIII y XIV, aunque no de forma generalizada. Se decía que las brujas podían transformarse en gatos o enviar a sus familiares, espíritus en forma animal, para hacer daño. El gato negro se convirtió así en el espía de la hechicera, su sombra sigilosa, su cómplice silencioso. En la literatura de la época, aparecen con frecuencia como guardianes de secretos o como presagios de muerte. Una superstición que todavía hoy sobrevive en algunas culturas. En 1233, el Papa Gregorio IX publicó la bula Vox in Rama, un documento que denunciaba supuestos cultos demoníacos en Alemania. En él, se describe un ritual en el que aparece un gato negro. Este texto se ha vinculado erróneamente a una supuesta persecución sistemática de gatos, y al mito de que esto contribuyó a la expansión de la peste negra un siglo más tarde. La realidad es muy distinta. La peste negra comenzó en 1347, más de 100 años después de la bula, y afectó a territorios muy diversos, incluso aquellos ajenos al control del papado. No hay evidencia histórica de una campaña generalizada de exterminio de gatos. Al contrario, en muchas ciudades europeas, los gatos eran valorados por su utilidad para controlar ratas y ratones. De hecho, la población felina parece haberse mantenido e incluso aumentado durante la Edad Media. Un reciente estudio genético muestra que el linaje del gato doméstico se expandió notablemente durante este periodo. Este documento respondía a los informes del inquisidor alemán Konrad von Marburg, quien aseguraba haber descubierto un culto herético y demoníaco en tierras germánicas. Lo que hace particularmente inquietante a este documento es que en él se describe con detalle un supuesto ritual satánico. Y allí aparece, como no, un gato. Negro, por supuesto. Según el testimonio recogido por Conrad, los iniciados en la secta eran llevados de noche a una sala oscura donde veían aparecer a un sapo gigantesco. Sí, un sapo. Luego, un hombre delgado, pálido y sin ojos, al que los presentes besaban para sellar su obediencia. Finalmente, se describía la aparición de un gato negro que caminaba hacia atrás, erguido sobre sus patas traseras. El iniciado debía besar al animal, símbolo del demonio, como parte del juramento. Aunque la escena suena más a una mezcla de superstición, miedo e imaginación que a un ritual real, lo importante es cómo estas historias ayudaron a cimentar el miedo hacia todo lo asociado con el diablo, incluido el gato negro. Una curiosidad fascinante, se han encontrado manuscritos medievales con huellas de gatos marcadas en tinta fresca. Estos rastros, lejos de ser accidentes trágicos, se interpretan hoy como señales de convivencia. Los gatos vivían en los monasterios, cazando ratones entre los estantes de libros y acompañando a los monjes durante la copia de textos sagrados. Imagina a un gato estirándose sobre un pergamino, interrumpiendo la concentración de un monje. Tal vez sin saberlo, esos felinos dejaron su firma en la historia de la escritura. Aunque se suele pensar que los gatos eran temidos o rechazados durante la Edad Media, la realidad era muy distinta. En los monasterios, por ejemplo, estos felinos eran bienvenidos.
mantenían lejos a los roedores que amenazaban los manuscritos y se convertían, muchas veces, en silenciosos compañeros de los copistas. Una de las pruebas más encantadoras de esta convivencia felina se encuentra en un manuscrito del siglo XV, conservado hoy en la Biblioteca Nacional de Croacia. En sus páginas, entre las letras cuidadosamente trazadas, aparecen las pequeñas huellas de tinta de un gato que caminó sobre el pergamino aún húmedo. Un rastro que ha perdurado más de 500 años, como si aquel curioso visitante quisiera dejar su propia firma en la historia. En las tierras altas de Escocia, se hablaba del cat seed, un espíritu felino negro con una mancha blanca en el pecho, que rondaba los campos durante Samhain, el equivalente celta del Halloween. Se decía que podía robar el alma de los muertos si no se realizaban los rituales adecuados. Pero también se le ofrecía leche en las ofrendas, y se creía que podía traer bendiciones si se le trataba con respeto. En otras regiones, los gatos eran guardianes de portales entre mundos, protectores del hogar y guías entre la vida y la muerte. Incluso en el folclore ruso, hay cuentos donde el gato negro es quien ayuda al héroe a encontrar el camino correcto. Con el paso de los siglos, y especialmente a partir de la Edad Media tardía, los gatos negros comenzaron a ser señalados como compañeros de las brujas. Pero, ¿de dónde viene esta asociación? En muchas regiones de Europa, las llamadas mujeres sabías vivían solas, en las afueras de los pueblos, y solían tener gatos como compañía. No era algo extraño, los gatos cazaban ratones, requerían poco mantenimiento y ofrecían compañía silenciosa. Pero cuando la sombra de la Inquisición cayó sobre Europa, cualquier diferencia podía convertirse en motivo de sospecha. La creencia popular sostenía que las brujas no actuaban solas, tenían un familiar, un espíritu demoníaco que las ayudaba en sus artes oscuras. Estos familiares, según se decía, tomaban la forma de animales, y el más habitual era el gato negro. Los juicios por brujería en los siglos XVI y XVII están repletos de testimonios que mencionan gatos, supuestos testigos que aseguraban haber visto a una bruja hablar con su animal, o que el gato se transformaba o desaparecía. En Escocia, por ejemplo, durante los juicios de Nord Berwick en 1590, uno de los más famosos, se afirmaba que los acusados enviaban gatos con mensajes mágicos y que los usaban en rituales para invocar tormentas. Incluso en Inglaterra, donde se desarrollaron leyes específicas contra la brujería bajo el reinado de Isabel I, era común encontrar en los relatos la figura de una anciana solitaria acompañada por un gato negro, como prueba suficiente para levantar sospechas. Pero lo que la historia muestra con el tiempo es que estos gatos no eran cómplices de ninguna magia oscura, eran víctimas inocentes del miedo, la superstición, muchas veces, de una profunda incomprensión hacia lo femenino, lo solitario y lo independiente. Paradójicamente, lo que alguna vez fue símbolo de poder y conexión espiritual, se transformó en objeto de persecución, solo para volver, siglos después, a ser símbolo de misterio, elegancia y libertad. A pesar de los siglos de superstición, el gato negro ha vuelto a ganarse un lugar de respeto. En la actualidad, es protagonista de memes, películas, cómics y libros. De símbolo de mala suerte, ha pasado a representar la independencia, la elegancia y la magia. El 17 de agosto se celebra el Black Cat Appreciation Day en Estados Unidos, y en muchos países se lucha contra el estigma que aún pesa sobre ellos, especialmente en fechas cercanas a Halloween, cuando algunos refugios incluso restringen su adopción para protegerlos. El gato negro ha recorrido un largo camino, de los templos egipcios a los hogares modernos, pasando por inquisiciones, mitos y leyendas. Quizás nunca dejaremos de verle como un ser especial. Quizás, en el fondo, sepamos que sigue teniendo un pie en este mundo, y otro en el más allá. ¿Y tú? ¿Has cruzado alguna vez la mirada con uno de ellos? Nos vemos en el próximo episodio de Patas y Leyendas, donde las sombras también tienen bigotes. A lo largo de los siglos, los gatos han sido compañeros de sabías, guardianes del umbral y testigos silenciosos de la historia humana. De la calidez del hogar a la hoguera de los prejuicios, han resistido junto a nosotras, y por eso, siguen fascinándonos hoy. Si disfrutaste esta historia, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje por las leyendas felinas del mundo. Cada semana, un nuevo misterio, una nueva criatura, un nuevo rincón de lo imposible, contado siempre con respeto y magia. Y si quieres ver más de nuestros gatos, historias y adelantos entre bastidores, búscanos también en Instagram, como @patasy leyendas.
Ahí encontrarás mucho más de lo que no cabe en un solo vídeo. Gracias por formar parte de esta comunidad. Juntos, seguiremos dando vida a las leyendas. Hasta la próxima.